Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos el mensaje
a cargo de nuestro hermano José Olivo. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están todos? ¿Están como? Que te bendiga. Sí, se me quedaron como frisados. Amén. Y vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces, mientras ustedes están desfrisados, también me dan ánimo, ¿verdad? Como diría Eric, así que damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. Podemos estar en este lugar predicando su palabra y vamos entonces a orar para que el Señor siga con nosotros como ha estado. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración sea a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, oh Dios, nos perdones por nuestros pecados, que aún siendo siervos inútiles, tú permite que podamos predicar y hablar tu palabra, Señor. Permite que la semilla sembrada caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1 y que pueda cambiar nuestras vidas para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y ustedes saben que el Evangelio de Cristo es algo sencillo. El Evangelio de Dios es algo sencillo. Cristo predicaba con muchos ejemplos sencillos y la gente lo entendía porque eran ejemplos muy llanos. Así que vamos a tratar hoy un tema sencillo pero poderoso. Amén, porque así eran los mensajes de Cristo. Sencillo pero poderoso. Vamos a hablar hoy de la necesidad de la conversión. La necesidad de conversión. Y vamos a ver a Jesús y a Nicodemo. Sencillo, el Evangelio sencillo. Amén. Así que vamos a ver en nuestras Biblias, y los que no tienen pueden leer en la pantalla. Vamos a leer Juan 3 y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 8. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahí ya leímos ahorita un poquito, pero vamos a ir del 1 al 8. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Así que vemos ahí esta conversación de Nicodemo con Jesús. Nicodemo propicia la conversación con Jesús, ¿no verdad? De una manera sensata. Eso es de una forma con buen juicio y con prudencia. Él va y se acerca a Jesús con mucha finura, Nicodemo. O sea, finura en el sentido de que es muy prudente. Y le dice: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios
con él. Ahí él no le está haciendo ninguna pregunta, sino está reconociendo algo que ellos están mirando en Jesús, ¿no, verdad? Pero Jesús, lo que llama la atención aquí es que Jesús le da una respuesta, aún él no le está haciendo una pregunta. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. O sea, Jesús le está dando una respuesta sin Nicodemo haberle hecho una pregunta. Nicodemo lo que le estaba reconociendo era algo que habían visto en él. Pero la respuesta natural y sincera de Jesús, esa respuesta natural y sincera, deja a Nicodemo perplejo. Así, ¿no es? Él ve que Jesús no quiere entrar en un debate con él por la respuesta que le da. Él ve como que Jesús no quiere entrar en un debate. Entonces, en otra palabra, él lo dejó perplejo con su enseñanza, al punto que Nicodemo iba a terminar con una mente cambiada y transformada. O sea, Nicodemo ahí vio que esto era poderoso lo que se estaba hablando, y con la enseñanza de amor y de gracia de nuestro Dios que habló por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Eso fue lo que Nicodemo vio ahí. La verdadera conversión de un cristiano, de una persona, es la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, de los pecadores, ¿no, verdad? Esa es la verdadera conversión, la obra de Dios en el corazón de nosotros, y se traduce en abrazar a Cristo con todo el corazón. Nosotros entregarnos a Cristo de todo el corazón, habiendo visto primero la ira de Dios, sea como Dios castiga al pecador, pero también su inmensa misericordia. O sea, cuando tú ves como persona, como cristiano, la ira de Dios, y ves cómo Dios también con su inmensa misericordia, entonces ayuda también a las personas, porque la salvación es personal, la salvación es de cada uno personal. Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿verdad?, que se arrepienten y creen en el Evangelio de salvación. Amén. Así que todos necesitamos ser convertidos genuinamente. No que me convertí y ya, ser convertido genuinamente. Un cristiano tiene que ser genuino. Y las razones que da la Biblia, la palabra de Dios, son de vital importancia. De mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que no saben o no tienen la idea correcta de por qué alguien necesita ser convertido. ¿Por qué yo necesito ser convertido? Voy, vengo, pero hay una necesidad de ser convertido, o sea, de uno dar un cambio. ¿Y por qué es necesaria esa conversión? ¿Por qué es necesaria la conversión? Vamos a ver 4 puntos solamente. Hay muchísimos, pero vamos a ver 4 puntos de por qué es necesaria la conversión. El primero es porque sin ella no puede estar en los cielos y ser salvo. Sin nosotros habernos convertido, nosotros no podemos estar en los cielos ni ser salvos. Amén. Respondió Jesús, vamos a ver ahí el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, cuando usted es bautizado, ¿no, verdad? Usted es bautizado para ser una nueva persona, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está hablando con Nicodemo, el cual era un fariseo, un principal, un líder entre los judíos, y que vino de noche a Jesús porque él se sentía quizás avergonzado, no quería que sus líderes, que los fariseos lo estuvieran mirando o que lo estuvieran cuestionando respecto a esa reunión de él con Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 3, ahí vemos que Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es decir, que no por ser estricto como eran los fariseos, que eran muy estrictos de la ley, respetuoso y mantenían esa ley, que el que no cumplía esa ley tenía problemas, no por ser estricto en el cumplimiento de la ley entrarás en el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo, necesita que Dios Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Amén. Sin ese nacimiento no puedes ver el reino de los cielos, no puedes ver la hermosura de Cristo Jesús, si no ha nacido de nuevo. Así que si queremos ver el nuevo nacimiento, la hermosura de Cristo Jesús, pues tenemos que nacer de nuevo con la llenura, con el bautismo de ese Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando nos bautizamos. Y a veces nosotros creemos como humanos, que a Jesús le importa nuestro intelecto, la forma que tenemos, por ejemplo, de interpretar o decir las cosas, el concepto que podemos tener de nosotros mismos, ¿no verdad? El concepto que nosotros podemos tener, yo me siento una persona, o sea, a Jesús no le importa eso. No nos engañemos, el rey Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, allá, versículo 12. Y también dijo Salomón, dice así en Proverbios allá, dice Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7 también. En este relato que estamos viendo, vemos un maestro de la ley que creía que conocía la verdad. O sea, Nicodemo creía que conocía la verdad, iba donde el maestro. Pero al encontrarse con Jesús, sus ojos fueron abiertos. Cuando Jesús le empieza a hablar con esa palabra poderosa, sus ojos fueron abiertos y fue libre de las instrucciones de la ley. Ahí Nicodemo reconoció que lo que él conocía por la ley no se parecía, o sea, no podía como compararse con esa palabra poderosa que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿no verdad? El Espíritu Santo es el único que puede hacerte nacer de nuevo. O sea, si tú no eres lleno y bautizado con el poder del Espíritu Santo para nacer de nuevo, transformado por el Espíritu Santo, tú no vas a poder nacer de nuevo. Ese nacimiento es necesario para la conversión, y esa conversión es necesaria para poder entrar al reino de Dios y ser salvos. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos y ser bautizados. Así que, hermanos y amigos, ¿no verdad? ¿Por qué es necesaria la conversión? ¿Por qué es necesaria esa conversión? Porque sin ella no puede entrar en el reino de los cielos y ser salvo. Solo los convertidos, los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor y se han arrepentido de todos sus pecados para con Dios, son los que entran a la vida eterna. ¿Por qué alguien debe buscar a Dios? ¿Por qué nosotros debemos buscar a Dios? Todos. Porque sin Él estamos perdidos. Y los que creen reciben la vida eterna. Nosotros tenemos que buscar a Dios, porque si no lo buscamos, estamos perdidos. Mire lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, o sea, cuando usted busca a Dios, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa palabra es clara ahí. O sea, hay que creer para nosotros poder ser salvos, creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo no es solamente creer en Él, sino también hacer lo que manda su palabra. Esta es la razón principal
Esta es la razón principal, y todas las demás razones que mencionaremos y que hemos mencionado se desprenden de aquí, de esa razón. Por eso, sin la conversión no puedes gozar del favor de Dios. Sin la conversión, como punto 2, no podemos gozar del favor de Dios. Dijimos primero, para que lleven el hilo, dijimos primero que, ¿cómo ahí? Sin nosotros convertirnos, por ejemplo, no podemos entrar a los cielos y ser salvos. O sea, si no nos convertimos, no podemos entrar al cielo y ser salvos. Esa es la número 1. Y número 2, sin la conversión no puedes gozar del favor de Dios. Eso es otra cosa. Tú gozar del favor de Dios. Es cierto que Dios envía cosas buenas a todos los seres humanos. Todos recibimos cosas buenas de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 5:45, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, siendo bueno o malo, siendo cristiano o no, recibimos lluvia, recibimos el sol de parte de Dios. Recuerden que estamos hablando, sin la conversión no pueden gozar del favor de Dios. Y presten atención para que puedan coger el hilo de esto que le estamos leyendo. Dice también en Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Dios es benigno para con todos. Amén. Gloria a Dios por eso. Y Dios envía bienes sobre todos los seres humanos, sean ellos ingratos y malos. Pero esto no significa que ellos gozan del favor de Dios. Recibimos bienes, pero no significa que gozamos necesariamente del favor de Dios. Y atienda por qué. Dice, por ejemplo, un presidiario come todos los días. Una persona que hayan encarcelado come todos los días, va al médico si tiene que ir al médico, ¿no es verdad? Sale a hacer deporte en la cárcel, si está ahí también lo dejan que salgan a hacer deporte, a coger un poco del sol. Pero ese presidiario no goza del favor del Estado. Él está preso ahí. Ese ejemplo es igual. Tú recibes agua, tú recibes sol, recibes lluvia, recibes comida, recibes aire, tienes el mar para bañarte, los ríos, pero no necesariamente por eso tú estás gozando del favor de Dios. Amén. De la misma manera, solo el creyente goza solo el creyente en Cristo, ¿no verdad? El creyente en Cristo y el que es bautizado y es arrepentido y convertido de manera sincera, entonces él se goza del favor de Dios. Porque el no convertido no goza de ese favor. Dios no es su Dios. Dios no es su Dios. Y por eso dice, por ejemplo, en Efesios, vamos ahí para entenderlo también con lo que nos dice la palabra, lo que es gozar de ese favor de Dios. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, cuando no era convertido, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O sea que aunque estemos en el mundo, si no estamos con Cristo, estamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque estemos viviendo de las cosas que hay en el mundo. Dios es benigno hacia los ingratos y malos. Y dice que ningún creyente debe pensar que Dios ha dejado de amarle cuando las cosas no le van bien en este mundo. O sea que si a nosotros a veces nos está yendo mal o en algún momento determinado, pues no significa necesariamente que Dios nos ha dejado. Quizás Dios está trabajando algo en nuestra vida, en nuestro corazón,
y entonces necesita pasarlo por el fuego de la prueba, porque el oro se prueba con fuego, ¿no verdad? Para saber qué es bueno, qué es oro, y purificarlo. Y solo los convertidos gozan del favor de Dios. ¿Cuál es ese favor? ¿Cuál es ese favor de Dios? El de ser recipiente de Dios mismo. Cuando nosotros gozamos del favor de Dios, nosotros somos recipientes de Dios mismo. O sea, que nosotros recibimos llenura del Espíritu Santo de Dios, de ese poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo entonces recibe ese poder. O sea, Dios opera a través de nosotros cuando estamos siendo recipientes de Dios, del mismo Dios. O sea, que esa llenura del Espíritu es el poder de Dios mismo en nuestra vida. Él mora en nosotros y está con nosotros todos los días. El ser recipiente de su amor paternal, Él gusta de su bondad, el gustar de su bondad, de conocer la plenitud de las bendiciones del pacto, ¿no verdad? Del pacto de Dios con nosotros, el de tener una íntima relación de amistad con Dios, nosotros conectarnos con Dios. Eso es tú ser un recipiente, una vasija para ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Y dice, mire lo que dice Salmo 25:14, la comunión íntima de una persona, de un cristiano, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si usted no tiene temor de Dios, si usted no siente temor de Dios, temor no es miedo a Dios, sino temor de lo que dice su palabra, de cumplir con lo que establece su palabra, entonces Él nos hará conocer el pacto a nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener temor de Él, y entonces Él hará conocer su pacto. ¿Cuál es ese pacto que Dios ha hecho y que establece en su palabra, que nosotros conocemos? Que nos da vida eterna, que nos da la salvación si nos arrepentimos, si nos convertimos, y muchas cosas más que establece su pacto. En tercera parte vamos a ver que sin la conversión jamás podrás poseer a Cristo. Sin la conversión jamás podemos poseer a Cristo en nosotros. Es importante entender que hay una conexión entre el nuevo nacimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, la conversión, y el recibir a Jesús como Salvador. Hay una conexión entre eso. Dice, las tres cosas se dan en el contexto de Juan capítulo 3. Sin el nuevo nacimiento no puede haber conversión, y la conversión es creer en Cristo para vida eterna. Por eso tenemos que conectar Juan capítulo 3, o sea que leímos ahorita, y versículo 3, y en Juan capítulo 5, de 3 al 5, y Juan capítulo 3 con el versículo 16, donde habla de que Jesucristo vino para morir por nosotros, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que hemos dicho poseer a Cristo. Una persona puede creer en Cristo sin poseerle, para que vayamos entendiendo ahí. Nosotros podemos creer en Cristo sin poseerle. ¿Y cómo es eso? No toda conversión es una conversión genuina. Gente que se convierte pero no está convertido genuinamente. A menos que poseamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo lo poseemos? Bueno, cuando no solo creemos en Él, no solo creemos en Él, sino que le recibimos y descansamos en Él para vida eterna. Cuando todo lo nuestro depende de Cristo, no de nosotros, ¿no verdad? Cuando descansamos en Él para vida eterna. Hay muchos que creen en Cristo, pero no descansan en Él. Creen en Cristo, creen que Cristo es el Salvador del mundo, pero buscan salvarse por sus obras, por sus propias obras. Por ejemplo, creen que Cristo es el Santo de Dios, de Israel, pero buscan salvación por su justicia y su bondad. Creen que Cristo es el Salvador de la culpa del pecado, pero no del poder del pecado. Creen que Cristo es el profeta de Dios, pero no el rey de su vida. O sea, hay gente que cree mucho, creo, hasta el diablo cree.
Hasta el diablo cree en Cristo. Pero una cosa es tú creer y otra cosa es tú poder hacer las cosas que Cristo manda, poder recibirlo verdaderamente y ser un fiel cristiano. Y como punto 4 podemos ver que sin la conversión no puedes adorar a Dios correctamente. La palabra dice que nosotros fuimos creados, que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Siempre estar adorando a nuestro Dios. Adorar a Dios no es cantar nada más. Adorar a Dios es cuando nosotros cumplimos con su palabra, hacemos las cosas de acuerdo a lo que establece la palabra, lo que establecen los mandamientos. Cuando nosotros hacemos las cosas, cuando nosotros servimos a la obra, cuando servimos al Señor, cuando ayudamos a una persona, pues nosotros estamos adorando con nuestros actos, con nuestra vida, a nuestro Dios, que es Jesucristo, o Dios, Jehová Dios, el Santo de Israel. Dios acepta la adoración perfecta de sus hijos, ¿no verdad? Cuando somos hijos de Dios, Dios acepta esa oración porque Él ya ha aceptado su persona. O sea, cuando ya Él no acepta, porque hemos hecho voto de arrepentimiento fiel a Dios, entonces ya Él acepta nuestra adoración. Ahora bien, nuestra mente, por ejemplo, pueden estar divagando en algún momento, podemos estar atormentados, podemos, estar confundidos, podemos estar distraídos, nuestro corazón está frío, o sea, a veces nos enfriamos como cristianos, ¿no verdad? Y espiritualmente, o sea, cuando decimos que nuestro corazón está frío, espiritualmente hablando, ¿no verdad? Pero Dios en su inmensa misericordia, tenemos que tener presente eso, que Dios en su inmensa misericordia y compasión acepta la sinceridad de nuestra adoración. Un cristiano puede estar medio flojo, pero si usted hizo voto de arrepentimiento y usted es un cristiano fiel en Dios, cuando usted está pasando muchas veces por prueba, usted se floja como cristiano. Pero esa adoración, si no es perfecta, si no es genuina como debería o como uno quisiera dársela a Dios, con toda esa entereza, con toda esa digamos que finura, con todo ese... Mira, una adoración perfecta es la palabra. Cuando no es así, Dios mira tu corazón como cristiano y esa misericordia de Dios nos alcanza y Él la recibe. Aunque le falte algo, Él la recibe. Ahora bien, el no convertido no adora a Dios correctamente. El que no es convertido, el que no ha recibido a Dios, no adora a Dios correctamente o apropiadamente. ¿Por qué? Porque ni su corazón ni su mente se han rendido a los pies de Cristo. Cuando usted no se ha rendido a los pies de Cristo, usted no va a poder adorarle correctamente. Por eso usted ve mucha gente que anda con altares, con santería, creyendo en cosas rarísimas y creen que están adorando a Dios. Yo conozco gente que tiene altares y tú lo ves que cuando te están hablando, no, mira que Dios te bendiga, mira que papá Dios, que Dios qué sé yo cuánto, te habla más de Dios que yo, pero con un viaje de altar en su casa. Yo conozco gente así. Entonces, ese que no es cristiano te está hablando de boca, diciéndote, pero no es algo que Dios acepta. Podrán adorar de labios, ¿no verdad? Podrán adorar de labios, pero no de corazón. Y Dios no acepta una adoración de labios solamente, como le decía. Mira lo que dice la palabra. Ahí en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. A veces nosotros estamos, Dios te bendiga, muchachos, Dios te guarde, Dios te está acercando. Y no, yo amo a Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, con todos los altares y todas las cosas no callan. Entonces dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre
que le ha sido enseñado. O a veces cuando nosotros estamos, cuando una gente está recitando una cosa, nada más recitándote de boca y tú crees, wow, Dios te bendiga, y tú crees que es verdad que es cristiano y no es cristiano nada. Si tú no eres convertido, no adora a Dios apropiadamente. Dios no solo demanda de nosotros una adoración de labios, sino más una adoración de corazón. O sea, que nosotros de corazón amemos a Dios. Una adoración de un hombre y una mujer, y niños también, que le amen, le admiren, que busquen exaltarle, ¿no verdad? Que siempre estemos exaltando a nuestro Dios. La adoración bíblica es una adoración espiritual, es decir, impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando esa adoración es así, impulsada por el Espíritu Santo, entonces es una adoración genuina y es recibida por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo no mora sino en los verdaderos creyentes. En los verdaderos creyentes. ¿No verdad? Así que ahora nos toca a cada uno de nosotros, porque todos debemos hacernos esa pregunta, como Nicodemo fue a donde el Señor a consultar, a hablar con el Señor. ¿No verdad? ¿Te ha convertido a Cristo? O sea, es una pregunta que debemos hacernos cada uno. ¿Nos hemos convertido a Cristo verdaderamente? ¿Has rendido tu corazón a Cristo? ¿Hemos rendido nuestro corazón a Cristo? ¿Amamos verdaderamente a Cristo? ¿Los amamos? O sea, si amamos a Cristo, hay muchas cosas que nosotros debemos corregir en nuestra vida y hacer cuando nosotros amamos a Cristo. Lo hemos recibido y descansamos en Él para salvación y vida eterna. Nosotros descansamos verdaderamente en Cristo para salvación y vida eterna. O sea, que nuestra vida dependa de Él, que nuestra confianza, nuestra vida dependa siempre de Él. Todo lo que vayamos a hacer dependa de Cristo Jesús y no de nuestras obras, o en nuestra justicia, ¿no verdad? O en nuestra bondad. Todo tiene que depender de Cristo, no de nuestro bolsillo, de nuestras obras, de nuestra justicia, de nuestra bondad, de lo que hacemos, de lo que creemos, de nuestro conocimiento. Nada puede depender de Él, sino de Cristo Jesús. Así que si alguno no conoce a Cristo, y si alguno, como decía ahorita, anda todavía un poquito divagando, un poquito perdido, nosotros podemos tener la oportunidad en este momento, porque cada vez que se siembra la palabra de Dios, tú tienes la oportunidad de arrepentirte, porque ninguno sabemos el día que nos vamos a morir. Estamos aquí ahora, podemos morir ahorita, mañana, o no sabemos cuándo, pero solamente Dios sabe cuándo. Así que si alguno no conoce verdaderamente a Cristo, si alguno quiere entregar su vida a Cristo, a alguien que no se la haya entregado, y a alguno de los que se la hayan entregado, si se sienten débiles, pues entonces puede pasar aquí para que oremos. Y el que no le ha entregado su vida a Cristo, bueno, para que le entregue su vida a Cristo, pero entregarle su vida a Cristo no es pararme y decir, yo le entregué mi vida a Cristo. Hoy es decir, no, yo he decidido aceptarle, recibirle, amarle y que Él sea mi Señor. Así que yo invito al pastor Canelo para que esté orando aquí. Si alguien decide pasar para recibir la oración y entregar su voto, su vida a Cristo y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame y hazme una persona nueva. Amén. Pastor Canel. Si no, como quiera, oramos por la congregación para que el Señor esté trabajando en nuestra vida y en nuestros corazones.